Listas y ya está vivo. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rivera, animador sociocultural de México Unido contra la Delincuencia en la alcaldía de Azcapotzalco. El día de hoy tenemos un webinar muy especial, ya que nos acompaña la maestra Ana Viveros, directora ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión en Azcapotzalco, a la cual le damos la palabra para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar en este webinario con un tema tan especial que es un tema que nos alerta a nivel nacional, en especial en la Ciudad de México y en especial en la alcaldía, el tema de prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Entonces, la verdad, estamos muy contentas de que este tema esté siendo llevado y platicado con todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Y a mis colegas, desde luego, les agradezco también su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Como les comentaba, el día de hoy quiero darles la bienvenida a los miembros de la red Conéctate por tu seguridad y a todas las personas que nos están acompañando en nuestro segundo webinario, Atención Comunitaria a la Violencia de Género, que fue organizado por México Unido contra la Delincuencia, la alcaldía de Azcapotzalco, y que es acompañado por organizaciones que realizan un gran trabajo por el bienestar común. Para abordar el tema de hoy, tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Ana Viveros, de la alcaldía de Azcapotzalco, la licenciada Mónica Zárate, de Bitácoras, Liderazgo Social A.C, licenciada Sara Moreno, de la Luna en Azcapotzalco. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto contar con cada una de ustedes. Quisiera mencionar la dinámica del webinar. Cada panelista dispondrá de 5 minutos para responder a una pregunta acorde a su área de experiencia y los demás participantes podrán compartir sus ideas y comentarios respecto a lo que expuso el panelista en turno. Cabe mencionar que para esta actividad tendremos 3 bloques de preguntas. Vamos a intercambiar ideas. Al resto de los participantes que nos siguen en vivo en esta transmisión del Facebook Live, los invitamos a interactuar con el panel a través del chat, escribiendo comentarios o preguntas sobre el tema. Nosotros estaremos al pendiente de recopilar las preguntas para que al final las atendamos en un espacio destinado para ello. Y bien, para introducir el tema en cuestión, quiero comentarles qué es la red Conéctate por tu seguridad. Es una iniciativa comunitaria que tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana a través de la formación de redes comunitarias en la alcaldía de Azcapotzalco. En épocas de confinamiento y de la nueva normalidad, la red implementó llamados a la acción a través de un ciclo de webinarios, cuyos temas fortalecen nuestras acciones para tener un espacio seguro, justo y en paz. El objetivo del webinario es visibilizar los distintos tipos de violencia contra las mujeres identificados y construir una respuesta comunitaria para prevenirla. Asimismo, con este espacio buscamos informar a las personas sobre los distintos servicios a los que puede recurrir en caso de requerir la ayuda. Para comenzar con nuestro primer bloque de preguntas, le damos la bienvenida a la maestra Ana Viveros de la alcaldía de Azcapotzalco. Ella es maestra en políticas públicas y género por la Flaxo, México, con más de 20 años como servidora pública en el gobierno federal y local. Sus temas de interés y desarrollo profesional son rendición social de cuentas, transparencia, participación ciudadana, igualdad de género, diversidad sexual y prevención y atención de violencia contra las mujeres. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión de la alcaldía de Azcapotzalco. Maestra Ana, ¿cuáles son los tipos de violencia comúnmente ejercidos contra las mujeres y en qué consisten? ¿Y qué nos dicen los datos sobre violencia familiar y contra las mujeres? Adelante, maestra Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Alejandro, claro. Bueno, tanto la Ley General de Acceso como la Ley de Acceso de la Ciudad de México hablan de los tipos y modalidades de violencia. Sí, los tipos, de acuerdo a la Ley de la Ciudad de México, tenemos 9 tipos de violencia, que son la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia simbólica. Y de todos ellos, los que tienen mayor recurrencia son la violencia psicoemocional, seguida de la violencia física. Generalmente los tipos de violencia no se dan pues uno solo, ¿no? Generalmente concurren al menos el físico, el emocional y también
el sexual y el económico. Siempre hay concurrencia de diversos tipos de violencia. A nivel de la Ciudad de México y en general, la violencia psicoemocional es la que predomina, seguida de la sexual o combinada. Por ejemplo, en Azcapotzalco, el mayor delito, o sea, bueno, estos tipos de violencia pues ya después se configuran en delitos, ¿no? El delito de violencia familiar es el que tiene mayor ocurrencia. En promedio, se abren 3 carpetas de investigación, cerca de 3 carpetas de investigación al día en Azcapotzalco por el delito de violencia familiar, seguido del delito de abuso sexual, y después el de lesiones dolosas, acoso sexual y violación. Digamos que serían los 5 delitos de mayor recurrencia. Ahorita con la violencia contra la intimidad sexual, que es un delito que en enero del año pasado se incorporó al código, está creciendo, ¿no? Porque es una nueva tipo y un nuevo tipo de violencia que está ocurriendo mucho en las poblaciones jóvenes, por ejemplo. Entonces, también este delito ya está ocupando un lugar, en un 6º lugar, al menos en Azcapotzalco, de ocurrencia. Entonces, pues, repetimos, ¿no? Los otros tipos de violencia que nos faltan es la violencia económica, la violencia a los derechos reproductivos, la violencia obstétrica, por ejemplo, que ese es, en la Ciudad de México es un tipo de violencia que que no considera la ley general, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, desde luego la más fuerte, que es la violencia feminicida, ¿sí? Entonces, la violencia psicoemocional pues consiste básicamente en estos actos u omisiones que dañan nuestra autoestima, ¿no? Son, por ejemplo, humillaciones, regaños, comparaciones dañinas, menosprecio, insultos, eh, y la violencia, incluso, por ejemplo, actitudes de dejar de hablar a las personas, ¿no? O esto que en un momento dado estuvo en la ley y después se modificó este tema del desamor, ¿no? Que es como ningunear a la persona, etcétera. Y la violencia física, bueno, tiene que ver también con causar un daño a la integridad, al cuerpo, a la integridad física de las mujeres, que puede ser desde cosas que parecieran no graves, parecieran, digo, porque son graves, desde una bofetada, un rasguño, un jaloneo te tiran del cabello, empujones, hasta cosas ya más graves como intentos de asfixia, que esa es una agresión física muy común hacia las mujeres. Y causada mayormente por las parejas sentimentales activas o exparejas sentimentales, ¿no? Eso es muy, muy importante porque son los principales victimarios ese tipo de relación. Casi un dato es 20, 37, más del 50%, cerca del 60% lo ejecutan las exparejas o parejas activas de las mujeres. Y bueno, hasta golpes, incluso ya con armas blancas, por ejemplo, o otro tipo de objetos que dañan la integridad física de las mujeres. No sé cómo voy en tiempo. Todavía tenemos un minutito, maestra. Ok, muy bien. Entonces, pues o sea, este otro aspecto de que los varones, las parejas sentimentales, son los principales perpetradores de los actos de violencia. Así nos los reportan la gran mayoría de las carpetas de investigación y de los casos. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver justamente con estas relaciones de poder que hay entre los hombres y las mujeres, con esa relación
de control, de supra y de subordinación entre ellos y ellas, de querer controlar el actuar y la vida, ¿no? Y la vida de las mujeres. También, aunque si no son las parejas, muchas veces estas agresiones son por el patriarca, digamos, de la familia, ¿no? Que puede ser el padre, puede ser el abuelo o puede ser el hermano mayor. Entonces, siempre hay una relación desigual entre hombres y mujeres donde los hombres con esta crianza y estas creencias de machistas y patriarcales que les hacen creer que tienen este dominio y este control sobre las mujeres, lo tratan de ejercer, ¿no? Y lo ejercen, pues, en las relaciones, aun cuando no sean parejas sentimentales, pero siempre el hombre de la familia trata de desempeñar, digamos, ese rol estereotipado, sexista y discriminatorio que le ha enseñado la sociedad y todas las instituciones de la sociedad, ¿no? La escuela, la iglesia, el trabajo, la familia, las amistades, los círculos sociales, las iglesias, etcétera. Entonces, ese es el fondo de este problema. Muchas gracias, maestra Ana, por tu participación. Y bueno, vamos a continuar con la licenciada Mónica. Desde tu área de experiencia, ¿qué consideras que es lo más relevante respecto a lo que nos comenta la maestra Ana? Ya bien, la maestra Ana nos mencionó que toda esta incidencia delictiva que tiene mucha importancia. Por ejemplo, por ahí mencionaban que la violencia familiar, pues 3 carpetas de investigación al día, es algo muy relevante. No sé si quieras aportarnos algo, licenciada Mónica, alguna reflexión, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, me parece la maestra Ana nos hizo un buen catálogo de, digamos, de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. Y creo que, digamos, el índice de violencia que sufre actualmente, digamos, la alcaldía de Azcapotzalco, no está muy desvinculado a los índices que se sufren a nivel nacional. Creo que hay algo, si bien es cierto que las mujeres sufrimos violencia en casi todos los ámbitos, en el ámbito comunitario, en el ámbito público, en la calle, etcétera, preocupa muchísimo también que este tipo de violencia se manifieste dentro de las casas, ¿no? Lo que está hablando de que tenemos que poner una especial atención en las relaciones y en las dinámicas familiares que de alguna manera están detonando estos tipos y están intensificando los tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Sí sabemos que también el Observatorio Nacional de Feminicidios expone como que el porcentaje más alto de feminicidios sí ocurren sí son perpetuados, digamos, por parte de las parejas sentimentales o exparejas, así como la señala la maestra Ana, de las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema que tenemos que analizar de manera consciente, tenemos que deconstruir tenemos que deconstruir las formas en las que nos estamos relacionando, ¿no? Y bueno, en este último año de pandemia que nos ha obligado al confinamiento, hay varios estudios que ha hecho la Red Nacional de Refugios, también X, Justicia para la Equidad, que muestran lo terrible que ha sido la pandemia, sobre todo para las mujeres, cómo se ha acrecentado estas manifestaciones de violencia, como por ejemplo muchas mujeres que estuvieron, bueno, tuvieron que regresar a casa con sus agresores, como también la violencia ha tenido que ser, cómo ha sido, se ha manifestado de manera desproporcionada, ¿no? Es decir, las mujeres también hay un ciclo de violencia y lo que hemos visto, sobre todo este último año, particularmente en la Ciudad de México, no solamente en la alcaldía de Azcapotzalco, sino en toda la Ciudad de México, es como esta violencia
va creciendo, o sea, a lo mejor de dejar de hablar a la mujer, después vuelve un jaloneo y después vienen golpes y cuestiones mucho más violentas, pues, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante lo que pasa a nivel también del confinamiento, los retos que nos pone una situación como una pandemia de este tipo, pues, que nos obliga a estar encerrados, que no solamente, digamos, yo no trabajo el tema de niñez, pero pues eso también ha estado afectando a los niños y a las niñas particularmente, sobre todo en los casos de abuso sexual. Entonces, lo que nos habla aquí es de qué papel también tenemos como ciudadanía, ¿no? ¿Qué papel tenemos? La violencia no solamente afecta a la víctima, o sea, la violencia contra la mujer no solamente afecta a la víctima quien lo padece, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? A la comunidad en su conjunto. Entonces, esta deconstrucción sabemos que es a largo plazo, sabemos que hay efectos rebote, mientras más participación en el mundo público de las mujeres hay más violencia, etcétera. Pero sí, actualmente creo que tenemos un reto importante y yo creo que, bueno, ya cuando nos toque hablar sobre las propuestas, la participación ciudadana me parece como muy importante en este momento para de alguna manera mitigar estos efectos y estas formas de violencia. La maestra Ana también habla de la violencia a la intimidad, que es un fenómeno que está pasando mucho entre las personas jóvenes. Esto habla de que pues tampoco se están sabiendo relacionar de una manera, no me gusta la palabra sana, pues porque pues sano y normal pues es muy relativo, ¿no? Pero de una manera en donde las personas puedan estar en plenitud y puedan estar seguras, etcétera. Creo que también tenemos que hacer un trabajo importante sobre las masculinidades, sobre cómo estamos entendiendo cuáles son los costos, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Yo recuerdo que un maestro mío, Juan Guillermo Figueroa, decía ser hombre no es solo ganancia, ¿no? O sea, también ser hombre tiene costos y evidentemente la violencia tiene costos mucho más graves para la mujer, indudablemente, por todo lo que plantea la maestra Ana, que estamos hablando de una cuestión de asimetría de poder, de una cuestión de control, etcétera, pero también tiene costos para los hombres, para la salud física, emocional de los hombres, y tiene costos también para el Estado, ¿no? Entonces, creo que empezar a hablar de estos temas y empezar a hablar también y empezar a estudiar, ¿no? Cómo se están manifestando estas formas de violencia, me parece un asunto, pues, importante, sobre todo, pues, digo, ahorita la maestra Sara debe tener muchos datos porque, pues, si algo sabemos es que las directoras que trabajan en las lunas son las que tienen toda la referencia territorial y qué está pasando allí, me parece que es un elemento importante a considerar y y bueno, y empezar a entender que, bueno, la violencia es multidimensional, o sea, se manifiesta en distintas dimensiones, pero también multifactorial. Hay muchos factores que detonan esa violencia, no necesariamente, o sea, obviamente la violencia económica, o bueno, cuando hay una situación como de pobreza y todo, pues hay una manifestación de violencia, puede ser muy fuerte, pero también esto no solamente es prioritario de una clase social, esto lo que hemos puesto en la agenda desde las organizaciones feministas es que es un problema mucho más grave, es un problema, insisto, de salud pública y es un problema que tiene que ver con la seguridad de las personas y que tiene que ver también con con una responsabilidad ciudadana, ¿no? Creo que ahí el costo es alto para todos y todas, ¿no? O sea, es decir, no, con la violencia nadie sale ganando y creo que algo importante es que necesitamos seguir
promoviendo presupuestos etiquetados para la atención, para la prevención, atención, sanción y caminar hacia una posible erradicación de la violencia, ¿no? Aquí también el Estado tiene una responsabilidad muy importante en este sentido, ¿no? Muchas gracias, licenciada Mónica. Y ahora vamos a pasar con la licenciada Sara. Y respecto a las participaciones anteriores, ¿cuál sería tu reflexión? Por ahí la licenciada Mónica tocaba algo muy importante, ¿no? Que pues, hay que reconstruir esas nuevas formas para estar relacionándonos, y más en estos tiempos de la nueva normalidad. Adelante, no sé si tengas alguna reflexión, licenciada Sara. Muchas gracias. Saludos a todas. Pues bueno, sí, como bien refieren mis compañeras, esta es una cuestión estructural. Esta es una cuestión que requiere un proceso de deconstrucción que va a llevar mucho tiempo. Si bien es cierto que sabemos cuáles son los tipos, las modalidades de violencia, sigue predominando o está predominando en este momento la violencia psicoemocional en un primer lugar, seguida de la violencia física, cuando hace algunos años predominaba la violencia física, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar en el sentido de que se van dando otra serie de situaciones o de comportamientos en las relaciones interpersonales, porque bueno, las violencias se dan en diferentes ámbitos y es fundamental la posibilidad, tener la posibilidad de reflexionar sobre nuestro actuar, de reflexionar sobre qué es lo que quiero, de poder acceder a diferentes espacios de atención. La pandemia nos está llevando, aun cuando nos dicen que las cifras son muy altas, quiero hacer un breve paréntesis en relación a la Luna, a la unidad de atención en Azcapotzalco. Pues bueno, ha disminuido y que tiene la asistencia de las mujeres a recibir nuestros servicios. Aun cuando hemos estado con el servicio de manera permanente, nosotras no hemos cerrado. Sin embargo, ha habido una disminución y eso nos lleva a la reflexión de que, ok, en algunos momentos probablemente estén con el agresor y que no necesariamente puede ser la pareja, puede ser la suegra, puede ser una cuñada, puede ser un vecino, no lo sé. Y nos lleva les lleva a no asistir a la Luna también por esta situación de temor en todas, ¿no? Y en todos del contagio. Pero ¿qué pasa? Entonces hay una gran contención en estas personas a su situación personal. No reciben el servicio que debieran de recibir para que puedan ellas ser contenidas por los diferentes espacios de atención y ser atendidas, ¿no? Otra de las situaciones que se presentan también es que aún en casos de riesgos de violencia que se han detectado ya de riesgo feminicida, muchas de ellas no acceden a la posibilidad que les brindamos en la Luna de tener acceso a un programa de apoyo mediante el cual reciben atención psicológica, jurídica y social para su atención, ¿no? Durante 6 meses. Se les ofrece esta atención más aparte un apoyo económico y es muy interesante cómo darnos cuenta que de pronto muchas mujeres no acceden a estos servicios y cuando se les pregunta el por qué es, bueno, yo solo quería venir para compartirles lo que me está pasando. No, yo no quiero denunciar. Yo creo que va a cambiar mi situación, después le aviso. Parte de nuestras responsabilidades es elaborarles un proyecto de vida porque están en riesgo, todas, independientemente de que vivan en situación del nivel de riesgo en el que estén. Sin embargo, sigue también existiendo esta situación de la no denuncia, de la no aceptar los servicios, etcétera. Y es algo que se respeta. Tenemos que respetarlo porque cada mujer, cada persona tiene su momento para tomar decisiones. Si no, entonces las estaríamos también violentando nosotras. Pero sí es una situación preocupante. Coincido totalmente en que tenemos que deconstruir y tendríamos que ir de la mano con otras instancias para poder hacer un abordaje integral de los casos cuando las mujeres nos lo permitan. A veces el trabajar a partir de lo que cada instancia hace y cumplir con lo que nos solicitan no necesariamente garantiza
que esas mujeres reciban una atención integral a través de otras instituciones. Entonces, yo lo miro como una gran área de oportunidad de poder generar un fortalecimiento en ellas a partir de que lo acepten y también a partir de esta coadyuvancia interinstitucional. Creo que sí, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero de alguna forma creo que algo fundamental es no perder este deseo y estas ganas de seguir haciendo el trabajo a favor de las mujeres. Se requiere mucho, porque después de la violencia familiar, otro de los ámbitos donde se da también muy alto es en el ámbito comunitario. Pues muchísimas gracias, maestra Sara, por tu extraordinaria participación. Y nada más para dar cierre a este bloque, ese primer bloque, como usted lo menciona, maestra Ana Viveros, existen diferentes tipos de violencia que pueden ser violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica y por género contra las mujeres, donde la prioridad es poder prevenir este tipo de conductas y erradicarlas. Entender la violencia hacia las mujeres nos habla de una situación de subordinación respecto al hombre. Implica asumir en las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status quo de dominación, incluso a través de la violencia. Es muy importante que tomemos esa nueva cultura de vincularnos entre ciudadanía y autoridades y trabajar cada uno, y no trabajar cada uno por su lado. Esa es la mejor forma para poder generar una convivencia armónica en donde impere la paz y que todo esté libre de violencia. Y bajo estos procesos de convivencia armónica, podemos pasar ahora al segundo bloque. Ahora tendremos la participación de la licenciada Mónica Zárate de Bitácoras Liderazgo Social A.C en nuestro segundo bloque de preguntas. Ella es pedagoga con especialidad en estudios de género y liderazgo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente de Flaxo, ha impartido talleres sobre negociación y cabildeo para mujeres líderes de diversos sectores en Centroamérica, colaboró en la Secretaría de Educación Pública en la reforma al Plan de Estudios para los Bachilleratos de Arte y en 2007 trabajó para el Programa de Formación de Docentes de la Dirección General de Capacitación para Profesionales de la Educación CEP. Se ha desarrollado como coordinadora, investigadora y expositora en temas de género, liderazgo político, violencia de género y violencia política, entre otros. Licenciada Mónica, desde el ámbito familiar y comunitario, ¿cómo podemos promover estilos de vida respetuosos e igualitarios? Le doy la palabra, maestra Mónica. Licenciada Mónica, perdón. Bueno, como yo decía en mi intervención anterior, me parece muy importante, o sea, creo que estamos en un punto que tenemos que sentarnos a pensar cómo nos estamos relacionando en el ámbito familiar. Sí, me parece importante insistir que el tema de la prevención y la atención de la violencia pues corresponde al Estado, pues, ¿no? O sea, el Estado tiene que realizar esa labor. Sin embargo, también la familia, o sea, la comunidad, tenemos, la ciudadanía en general, también tenemos una corresponsabilidad en el sentido de desarrollar estrategias de prevención, formas de no violentas, ¿no? De relacionarnos. Creo que pues ahí tendríamos que empezar a pensar desde cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Entre las personas en general, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, etcétera. Esto lo pienso mucho porque, digamos, ahorita estoy participando en el acompañamiento de varias candidatas en este proceso electoral. Y sí me doy cuenta que a veces, como inclusive entre las propias mujeres, tendemos a reproducir formas muy patriarcales de relacionarnos, ¿no? Que no son sanas y que ahí tendríamos que pensar que las mujeres en este sentido nos necesitamos y tenemos que hacer alianzas estratégicas, etcétera, etcétera. Esto lo traigo a colación un poco insistiendo en, digamos, durante muchos años, quienes llevamos muchos años en el movimiento feminista, desde el principio decimos, bueno, hay que hacer cambios culturales,
Estos cambios no son rápidos, estos cambios son paulatinos, pero llevamos muchos años también diciendo eso y los avances sí han habido avances evidentemente, pero los avances no han sido suficientes como para cambiar estas asimetrías en las relaciones entre las personas, ¿no? No solamente entre hombres y mujeres, insisto, sino que también tenemos que poner una atención especial en la relación que tenemos las mujeres entre nosotras, ¿no? O sea, de construir esto, ¿no? De construir estas formas de relación. Y en ese sentido, yo creo el ámbito familiar tiene un papel importante, ¿no? Desde cómo concebimos las labores, por ejemplo, qué valor le damos también al trabajo reproductivo que hacemos las mujeres en la casa, cómo reconocemos también el trabajo de los hombres, por qué solamente los hombres tienen que ser los proveedores y las mujeres tenemos que ser las proveedoras emocionales, por qué no podemos caminar hacia una relación mucho más paritaria en ese sentido, en el cual las personas pues reconozcamos el trabajo y las relaciones que hacemos cada quien en los distintos ámbitos. Yo siempre he insistido que un proyecto de pareja, sea pareja homoparental, heterosexual, con toda la diversidad que hay, porque también tenemos estudios, digo, yo no soy especialista en diversidad sexual, pero hay muchos estudios que hablan cómo las relaciones se siguen reproduciendo en parejas, por ejemplo, homosexuales, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que pensar es, bueno, deconstruyamos desde las formas como nos comunicamos, ¿no? Tratemos de promover una educación para las emociones que no solamente esté enfocada en las mujeres, sino también en los hombres, que las personas podamos identificar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras emociones para podernos comunicar de manera eficiente, de manera empática, ¿no? Reconociendo al otro, a la otra persona que tenemos frente, ¿no? Creo que ahí hay todo un trabajo que se tiene que hacer, colaborativo, insisto, un proyecto de familia con todas las diversas familias que tenemos afortunadamente en el mundo, es un proyecto también de vida, es un proyecto ¿cómo lo podría yo decir? Así como tenemos un proyecto profesional, ¿no? El proyecto de la familia, sea cual fuese esto, no solamente la heterosexual, sino todos estos tipos de familias son un proyecto y en este sentido, como familia tenemos que fortalecernos entre nosotros, tenemos que diseñar estrategias. Yo insisto mucho el trabajo que tendríamos que hacer, por ejemplo, con las emociones. Yo muchas veces eh, cuando hago estudios y me toca entrevistar a los hombres y los costos que tiene el ser hombre en este momento, pues también, ¿no? Y también quizás eso se manifiesta en violencia. Y estas violencias que son tan atroces contra las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que tu pareja, con quien te tienes que sentir más segura, pues es la que segura en un momento de violencia, pues puede llegar a una violencia feminicida? Entonces yo creo que aquí en este sentido, el núcleo familiar, ¿no? Sea cual sea, sí necesitamos desestructurar, ¿no? Estas maneras de que nos estamos relacionando, estas asimetrías de poder. El poder está, y eso lo decía Foucault, a mí me encanta mucho citar a Foucault en este sentido, porque él dice, tenemos una microfísica el poder. El poder existe, pero el poder tiene que circular. Una relación sana es una relación donde el poder circula, ¿no? De repente está en uno, pero después se da en otro, ¿no? Rompamos estas asimetrías de poder que desafortunadamente las reproducimos en todo, pues en casi todas nuestras relaciones. Entonces ahí sí tenemos un reto. Creo que una de las vías puede ser el trabajo con las emociones y de construyendo, ¿no? Estas cuestiones de que el ser mujer te implica tal, el ser hombre, no, el ser persona, somos personas y tenemos necesidades
similares y tenemos diferencias y tenemos, creo que por ahí podemos empezar a trabajar para cambiar las cosas, ¿no? Muchas gracias, licenciada Mónica, por esa extraordinaria participación. Y pues ahora pasamos con la maestra Ana. ¿Cuáles serían tus aportaciones respecto a la participación de la licenciada Mónica? Y rescato algo muy importante que mencionaba la licenciada Mónica, que las relaciones, ¿por qué las relaciones siguen siendo las mismas? ¿Y por qué los hombres son los únicos que tienen que trabajar? Entonces estamos hablando de una simetría de poder, ¿no? Entonces creo que por ahí también iría el discurso. Adelante, no sé si quiera hacer otro tipo de reflexión, maestra Ana, pero le cedo la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, Alejandro. Hay una gran coincidencia con lo que plantean mi colega Mónica. Me gustó muchísimo este concepto de educación para las emociones. La gran pregunta desde el servicio público es cómo entramos, si el tema es un tema de relaciones familiares, o sea, cómo entramos a un espacio privado, a un espacio doméstico donde se supone que corresponde y donde toman las decisiones la familia, donde se supone que las instituciones públicas no deberíamos de entrar. Entonces, ese es un gran reto. En primer lugar, bueno, reconocer que es un problema, sí, de interés y de responsabilidad pública, pero el gran reto es ese, ¿cómo podemos entrar a un espacio que se supone privado, ¿no? Entonces, por ahí ese es ese gran reto. ¿Cómo deconstruir? O sea, hablamos mucho de deconstruir, de desbaratar esa forma en que fuimos educados, en que fuimos creados, de desbaratar esas actitudes, esos pensamientos, esa forma de hablarnos que también decía Mónica, ¿no? ¿Cómo nos hablamos entre las mujeres? ¿Cómo se hablan entre los hombres? ¿Cómo nos hablamos entre los géneros, ¿no? Y entre las diversidades. En el fondo el patriarcado está en nuestro lenguaje también. En el fondo el patriarcado está en la forma en que cómo las mujeres también nos relacionamos, ¿no? De ahí es que viene la famosa sororidad, ¿sí? Tenemos que hacer alianzas, tenemos que ser sororas, ¿no? Y no se trata de ponernos a pelear entre hombres y mujeres, sino justamente de cómo desbaratar esas creencias, esas actitudes, esos comportamientos que tenemos todas las personas, pero que están basadas en esta estructura y en esta cultura patriarcal. El tema de las emociones es muy fuerte porque justamente se asocia a las clásicas creencias y estereotipos sexistas, ¿no? De que lo emocional corresponde a lo femenino y no a lo masculino. Entonces, no, lo emocional corresponde a la persona, a los y las seres humanas. Y efectivamente, un tema también estereotipado y sexista es que los hombres no muestran emociones y entonces son una olla express, ¿no? Una olla express de emociones porque ellos tienen que ser los fuertes, tienen que sobreponerse. ¿A poco no cuando se muere un papá, de pronto al pequeño hijo de 6 años es, ahora tú eres el hombre de la casa? O sea, imagínate la consigna para ese pobre criatura, ¿no? De que eres el hombre de la casa y tienes que proteger a tu mamá y a la familia. O sea, imagínate la carga que recibe ese niño de 6 años, ¿no? En una situación adversa donde se pierden el padre, pero que crece con esa responsabilidad y la fomenta la familia y la fomenta la sociedad y la fomenta las escuelas con una función que no le corresponde. ¿No? Entonces, ese tipo, pero sí es un tema muy importante, este tema emocional. A lo mejor deberíamos de abrir escuelas de las emociones, no sé, ¿no? O sea, porque sí, ese es un gran reto. Debe haber una atención, pues sí, integral y multidisciplinaria para poder entrar en este espacio, porque en el espacio familiar, pues está la violencia hacia las mujeres, pero está la violencia hacia la niñez, pero está la violencia también a las personas adultas mayores, pero está el problema de consumo temprano de sustancias psicoactivas, por ejemplo, pero está el problema del empleo, ¿no? Pero está o sea, hay muchos factores, ¿no? Ahí se concentran muchas de las desigualdades, no solo la de género, ¿no? Entonces, pues sí,
sí es un gran reto y me gustaría como rescatar esto de Mónica. O sea, sí, tenemos que entrarle por ahí. Y sobre todo, los hombres son parte del problema y parte de la solución. Entonces, también a ellos abrirles espacios donde puedan hablar de ellos mismos, ¿no? Muchas gracias, maestra Ana, por su extraordinaria participación. Y ahora continuamos con la licenciada Sara. ¿Qué nos puedes compartir respecto a las participaciones anteriores? ¿Alguna reflexión, algo que más quieres agregar, licenciada? Adelante. Muchas gracias. Dos cuestiones. Una, viene siendo el poder. El poder es algo que hemos aprendido pareciera que es como muy importante tener el poder y no nos enseñaron y a lo mejor tampoco hemos aprendido a compartirlo. Ese es un gran problema, ¿no? Porque además como cada quien entendemos lo que es el poder. Y regularmente se ha entendido que el poder es sobre los demás, o sea, yo tengo poder sobre los demás. Tendríamos que aprender a que el poder se puede ir construyendo con los y las demás, ¿no? Poder compartir el poder. Desde todos los ámbitos, en el ámbito familiar, que no solo recaiga en la mujer o en el hombre, o en el hijo, la hija mayor, en otras personas, ¿no? Y otro de los puntos viene siendo el de las emociones. Si bien es cierto, es un aprendizaje que tendríamos que tener desde la infancia, pero difícilmente nos enseñaron, y aún cuando hay mujeres muy jóvenes que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas, pues tampoco saben cómo poder trabajar las emociones, ni siquiera la personal. Y es fundamental identificar lo que es la emoción de una conducta. Una emoción como el enojo, si no lo aprendemos a trabajar de manera adecuada, se puede traducir en una conducta y esa conducta puede ser la violencia, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a aprender. Y algo que hacíamos en el Antes Sin Mujeres, yo lo llegué a hacer incluso, era dar un taller sobre el manejo de emociones. Justamente cuáles son las emociones básicas, qué hacer, cómo identificar la emoción del enojo, cómo la identifico en mi cuerpo, qué hacer con ella, etcétera. Es algo que sí trabajábamos, o yo lo llegué a trabajar antes, y muchas de mis compañeras también lo trabajaban porque es muy importante. Pero también es fundamental aprender a coincidir y compartir, no solamente a través de las coincidencias, sino también de las diferencias. ¿Por qué tengo que radicalizar una situación con la persona que sea? Porque no piensa igual que yo, porque no actúa como yo, porque no hace lo que yo esperaba. Son situaciones un tanto interesantes, pudieran escucharse muy básicas, pero en realidad sí es importante poderlo trabajar. Les comento, hace tiempo lo trabajamos en las instituciones, yo creo que sí hay talleres, yo creo que sí hay cursos, yo creo que hay diferentes formas como de poder hacerlo, inclusive en la misma secretaría, en la Luna, en los grupos psicoterapéuticos, son parte de los elementos que se trabajan, las emociones, qué me pasa cuando alguien me dice algo, qué hago cuando alguien me dice algo que no me gusta, cómo le digo a alguien que no me gusta, cómo le puedo poner límites a alguien. Es fundamental el manejo de los límites, el aprendizaje de los límites y que los límites sean accesibles para la persona que se los voy a poner, ¿no? Y eso ya tiene que ver con un conocimiento también personal. Y muchas mujeres sí lo hacen, sí lo han hecho, y de verdad es muy gratificante mirarlas posterior a ciertas situaciones de vida, cómo se conducen de una manera diferente, cómo se aprendieron a comunicarse de otra manera. Y esto es también un aprendizaje para con quienes viven con ellas, ¿no? O con ellos, dependiendo si son jóvenes también, porque otro de nuestros espacios de incidencia son los jóvenes en los espacios educativos. Y es un trabajo interesante, es un trabajo fuerte, es algo que debe ser continuo y que debe de contar pues también con la participación de todos y todas, ¿no? Porque si no, entonces recae nuevamente en que le toca a la mamá o le toca al papá
o le toca a la hermana mayor, no, nos corresponde a todas, es una cuestión, a todas y todos, es una cuestión de colaboración conjunta, y solamente de esa forma, sí se puede, sí lo hacíamos, quiero compartirlo, yo lo hacía, ¿no? Este grupo, esta situación de talleres, pero es fundamental esto que les digo a mis compañeras, ¿cómo le hacemos para coincidir a partir de nuestras diferencias, ¿no? Y aprender a respetarnos a partir de nuestras diferencias, ¿no? Considero que es un punto muy importante. Pues muchísimas gracias, licenciada Sara, por esa extraordinaria participación. Y como bien nos explican, es muy importante adaptarnos a las nuevas formas de convivencia que existen en las comunidades para generar estilos de vida respetuosos e igualitarios. De ahí la importancia de eliminar la violencia de género como la manifestación de desigualdades entre hombres y mujeres. Por eso nosotros desde la red Conéctate por tu Seguridad en Azcapotzalco hemos creado procesos de activación ciudadana como talleres para jóvenes y padres de familia con la finalidad de garantizar espacios de paz y fortalecer la convivencia armónica desde la familia y lo comunitario. Sin embargo, también tenemos talleres de formación de monitores en ministerios públicos en donde es importante que las personas conozcan el proceso de denuncia, pero con una perspectiva de género también es muy importante. Y desde este proceso de denuncia podemos enlazar a la siguiente pregunta. Y para cerrar el panel del tercer bloque de preguntas, corresponde el turno a la licenciada Sara Moreno de la Luna en Azcapotzalco. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente, psicoterapeuta en el ámbito particular. En 2001 inició su colaboración en InMujeres como asesora especialista en género y facilitadora de talleres. Actualmente ocupa el cargo de jefa de unidad de atención y prevención a la violencia en la Luna en Azcapotzalco, dependiente de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Licenciada Sara, ¿a qué autoridad puedo acudir en caso de sufrir violencia y cómo puedo iniciar una denuncia? Adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, si quiero denunciar violencia, por ejemplo, la instancia correspondiente para la violencia familiar, que nos queda bien cerquita en Azcapotzalco, viene siendo el Centro de Justicia para las Mujeres. Es un espacio donde se atiende lo que viene siendo la violencia familiar. Antes de la denuncia, sí considero muy importante que pudieran las mujeres acceder a, por ejemplo, a la Luna y recibir una asesoría jurídica o psicológica, dependiendo de la situación, porque en ocasiones, si la violencia es, por ejemplo, sexual, tendríamos que pensar a lo mejor en el Centro de Terapia de Apoyo o en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, dependiendo del caso, ¿no? Particularmente, si fuera violencia familiar, puede ser, ahí lo tenemos, el Centro de Justicia para las Mujeres. Ya estoy decidida que voy a levantar una denuncia. Ahí voy a contar también con el acompañamiento jurídico y psicológico. Referir que en las lunas, en este momento, tenemos el servicio. Como les dije hace rato, son 17 lunas las que están trabajando, 2 en Iztacalco y en todas las otras alcaldías una luna, ¿no? Tenemos también los módulos de atención. A veces, hace ratito les decía, otra de las violencias que se presentan es la violencia comunitaria. Hemos visto violencia hacia las mujeres, por ejemplo, en el metro, y ahí se cuenta con módulos de atención mediante los cuales podemos acceder a una abogada, a una psicóloga, que están ahí de manera permanente. Podemos acudir también si, pues bueno, no quiero o no puedo ir a la luna, están las abogadas de las mujeres, que su función fundamental es brindar este acompañamiento, darles la asesoría, estar con ellas hasta el inicio de la carpeta de investigación. Hay una abogada de las mujeres en cada una de las agencias del Ministerio Público en la Ciudad de México. Tenemos también, pues bueno, hay mujeres que de pronto por diversas situaciones no pueden salir de su domicilio y entonces se ven limitadas a poder acudir a cualquiera de estos espacios. Tenemos la posibilidad a través de Línea Mujeres que se puedan comunicar cualquier día del año, los 365 días del año, durante las 24 horas del día, vía telefónica, 56 58 11 11, y aprieto el número 4,
justamente para solicitar una asesoría jurídica o una atención psicológica. Son de primera instancia como los momentos en los cuales podemos acceder a un espacio de atención, de contención, de ayuda, de canalización, ¿no? Dependiendo de la situación que la persona pudiera estar viviendo. Y ya de ahí, a partir de la asesoría, pues bueno, ya dependiendo del tipo de violencia que viva la persona y lo que quiera hacer, podemos canalizar a lo mejor a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, otro de los espacios donde nosotras derivamos son a la Fiscalía, por ejemplo, al Centro de Atención a la Violencia Familiar, a Cariba, etcétera, que son instancias de servicio público que regularmente brindan el servicio en un horario de las 9 de la mañana a 7 de la noche. Los servicios son gratuitos y independientemente de todo, pues nosotras estamos dando el acompañamiento o seguimiento al caso hasta donde la persona nos lo permita. Pero si es en cuestiones de violencia familiar, pues sería esa la situación. Ya si es violencia de algún otro tipo, ¿no? Pues entonces ya veríamos a dónde poderla canalizar. Muchísimas gracias, licenciada Sara, por esa extraordinaria participación. Y pues le vamos a dar la palabra a la maestra Ana para que nos diga cuáles serían las aportaciones respecto a la participación de la licenciada Sara. Por ahí tocaron temas muy importantes que tienen que ver con la contención, ¿no? Para no revictimizar a las víctimas, ¿no? Que tiene que ver con este centro de la Luna en Azcapotzalco y posteriormente ese centro de justicia, pero también desde todas esas agencias especializadas que pueden realizar una denuncia. Entonces, para no ser revictimizados, también es muy importante conocer este ABC y le doy la palabra a la maestra Ana por si quiere generar alguna aportación. Adelante, maestra. Sí, claro. Bueno, por fortuna ya se han abierto más canales de comunicación para las mujeres para que presenten sus denuncias o simplemente reciban orientación o asesoría pues, que les podemos brindar. Por ejemplo, en la alcaldía Azcapotzalco tenemos en el edificio de la alcaldía y donde está la explanada que todo el mundo conoce, ahí tenemos un módulo de atención de primer contacto para las mujeres. También, por ejemplo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México está brindando apoyo telefónico e incluso apoyo psicológico también 24 horas los 7 días a la semana. Por ahí venía en la alcaldía, por ejemplo, tenemos una casa de emergencia a la cual pueden acceder las mujeres canalizadas ya sea por la Luna, el MP o el Centro de Justicia para Mujeres. Esa casa de emergencia lo que busca es, como su nombre lo dice, resguardar de manera, en una situación de emergencia donde está en peligro la integridad física de las mujeres o su vida y la de sus hijas e hijos, ponerlas a salvo, resguardarlas y protegerlas. Entonces, en Azcapotzalco puede acudir cualquier mujer de la Ciudad de México, incluso si llegan de Naucalpan, ¿no? de muchos de los municipios aledaños a la Ciudad de México, del área metropolitana, pues, o incluso otros estados que lleguen al Centro de Justicia, a la Luna MP, pueden ser recibidas ahí. Y les damos toda la protección y asesoría también necesaria. Por ahí me gustaría responder una pregunta de las patrullas violeta. Las patrullas violetas son un mecanismo que se instauró hace pocos meses en la alcaldía Azcapotzalco con la idea de crear cuerpos de la policía auxiliar especializados en atención a los llamados de violencia física o de género contra las mujeres. Estas patrullas se pueden pedir al teléfono del CARE, que es el 55 53 47 1527. El CARE es nuestro centro de atención a respuestas de emergencia de la alcaldía Azcapotzalco, o también pueden llamar al 911, a la app de Mi Policía o al teléfono del cuadrante y se dice necesito una patrulla violeta y va la patrulla violeta. No significa que las demás patrullas no puedan acudir a este tipo de llamados. También acuden y generalmente va tanto la patrulla normal que conocemos, ¿no? de la policía preventiva, como la violeta. Y estamos tratando ahorita de ir perfeccionando los mecanismos de atención y respuesta inmediata a estos casos, a estos llamados de auxilio, digamos, ¿no?
Déjame ver. Bueno, algo que también no quiero que se me vaya. También la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió una línea que se llama Línea Amiga. Su teléfono es el 55 33 35 0082 y ahí también pueden recibir contención emocional mujeres y también asesoría para hacer canalización correspondiente. Y hace rato hablábamos de la importancia de incorporar a los varones, a los hombres en estos procesos y de reconocer también esta necesidad de involucrarlos a un proceso de reflexión, de construcción de sus conductas, de sus creencias, de sus actitudes y también la necesidad de manejar sus emociones. Entonces, en Azcapotzalco hemos hecho alianza con GENDES, la Asociación Civil Género y Desarrollo, que es especialista en atención a varones. Y también tenemos esta alianza, el teléfono donde los hombres, ya sea que pues se autodefinan como violentos o no, o que están en situaciones de crisis, o que son violentos y están a punto de generar y de hacer algún acto de violencia, pueden llamar a GENDES para ser contenidos con los psicólogos especializados, con este enfoque de los varones. El teléfono de GENDES es 55 52 64 20 11. También ahí es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recordemos que por el estereotipo de género, los hombres ahora, por ejemplo, con la pandemia, al ser, el ser un buen hombre significa que eres un buen proveedor, ¿no? Cuando pierdes empleo, pierdes la capacidad de ser buen proveedor, pierdes hombría, entre comillas, ¿no? Y eso te genera frustración, te genera enojo. Además, estás en un espacio que no es el tuyo, que es el espacio de las mujeres, ¿no? Y entonces empieza a generar una serie de emociones adversas que pueden ser contenidas en GENDES. Entonces, les invitamos también a los varones que acudan a estos espacios ahorita pues de manera virtual, pero que seguramente les ayudarán mucho. Muchas gracias, maestra Ana, por la participación. Y ahora continuamos con la licenciada Mónica. ¿Qué nos puedes compartir respecto a las participaciones anteriores? Licenciada, adelante. Bueno, si bien es cierto que, como yo decía al principio, la violencia, bueno, nos estamos centrando en la violencia contra las mujeres, no es un asunto familiar, o sea, si algo hemos hecho las organizaciones feministas es poner el tema en la agenda pública, lo cual ha derivado en tener presupuestos etiquetados, generar estas instituciones, ¿no?, que han mencionado mis compañeras, ¿no? El tener el centro de justicia, el tener una fiscalía especializada. Esto ha sido producto también de una lucha, no ha sido gratuito, ¿no? Ha sido producto de una lucha de muchísimos años, en donde pues todo el tiempo estamos luchando que ese presupuesto no se merme, que ese presupuesto atienda a la actividad sustantiva por la cual fue etiquetado. Y creo que aquí se han logrado muchas cosas, ¿no? Digamos, en el caso de la alcaldía Azcapotzalco, ¿no? Las patrullas violeta, la conformación de redes comunitarias, etcétera. Yo creo que este elemento pues ha sido importante, sin embargo, no ha sido del todo suficiente, porque bueno, pues el fenómeno sigue creciendo. Sin embargo, en este sentido, a mí me parece importante puntualizar que, como yo dije en algún momento, la violencia no solamente tiene consecuencias sobre la víctima, por ejemplo, en este caso, sobre la mujer víctima, tiene consecuencias sobre su familia, sobre sus hijos, obviamente, principalmente, pero también sobre la comunidad. Y en este sentido, a mí me parece muy importante la importancia de la participación comunitaria en los procesos de violencia.
la licenciada Sara, la maestra Sara decía, bueno, pues sí, en este momento las denuncias han bajado aquí en la alcaldía, hemos visto que, bueno, tiene que ver muchos factores, el miedo, el miedo al contagio, quizás también el miedo de las víctimas a denunciar, etcétera. Entonces, aquí tendríamos también que pensar, bueno, en estos procesos de acompañamiento, ¿qué papel tienen? Y sí, creo que hay varias experiencias de redes comunitarias que se forman, que se han formado, poco para que las víctimas no se sientan solas, ¿no? Hay muchas experiencias y de hecho en Azcapotzalco yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto muy bonito de la conformación de redes comunitarias para la paz, en donde se conformaron algunas redes que hicieran esta suerte de acompañamiento de las víctimas, que tuvieran claro en una pequeña georreferencia en dónde estaban estas víctimas y hacer este proceso de acompañamiento de tal manera que el Estado, que ha hecho unos esfuerzos increíbles, porque sobre todo en la Ciudad de México, que pues están las abogadas, está la experiencia de las mujeres que están en las lunas, que tienen una experiencia territorial impresionante, están formas de atención, pero sin embargo, a veces las mujeres todavía, hablando sobre todo de este tipo de violencia contra las mujeres, se sienten muy vulnerables para ir a quizás, o si no quieren hacer una denuncia, simple y sencillamente poder tener otras experiencias o sentirse acompañadas en este proceso, ¿no? Y aquí, insisto, creo que la sociedad, la ciudadanía, las instituciones tienen un trabajo que hacer, pero tenemos que hacer un trabajo en conjunto. O sea, no, a veces nos cuesta mucho trabajo en nuestro país. Digo, a mí uno de los temas que me gusta mucho trabajar es el tema de conformación de ciudadanía, ¿no? Porque sí tenemos una responsabilidad en que una institución también funcione bien, ¿no? Nosotros abonamos eso, ¿no? Entonces, me parece que aquí, insisto, si bien también el Estado tiene una responsabilidad muy importante en cuanto a la prevención, atención, sanción, sobre todo de la violencia, todavía en México tenemos un gran brete ahí en términos de las mujeres y el acceso a la justicia. Sin embargo, también la ciudadanía creo que tiene, y aquí insisto, las redes comunitarias pueden ser muy efectivas para mitigar, para dar acompañamiento y pues en estos casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Muchas gracias, licenciada Mónica, por esa participación tan extraordinaria. Y haciendo nada más un resumen, es muy importante que las víctimas directas realicen su denuncia, porque si no hay denuncia, las autoridades de Procuración de Justicia no podrán investigar los delitos o mapear la incidencia delictiva. Ahora, las personas que nos siguen en vivo podrán tener más herramientas para acudir a instituciones como la Luna en Azcapotzalco para recibir atención psicológica o acompañamiento jurídico, ya que en muchas ocasiones no sabemos dónde acudir o qué hacer. Es muy importante acceder a la justicia de forma pronta y con perspectiva de género. Y muchas gracias por sus exposiciones, han sido sumamente importantes. Desde México Unido contra la Delincuencia siempre buscamos mejorar la seguridad ciudadana, prevenir y evitar las violencias contra las mujeres desde el empoderamiento comunitario. Hemos terminado con la participación de los panelistas. Es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. La mecánica será la siguiente. Cada panelista solamente tendrá 2 minutos para dar su respuesta y en dado caso que por cuestiones de tiempo no se puedan contestar todas las preguntas realizadas por la audiencia, les pedimos que por favor nos escriban en una encuesta que les vamos a pasar al final del webinar con el fin de atenderlas. Y bueno, vamos a dar pie a esta ronda de preguntas para cada una de los panelistas. Y yo creo que podríamos comenzar con la maestra Ana. Por ahí ya nos había mencionado varios números de contacto, pero por ahí la audiencia nos menciona que si la alcaldía tiene comunicación directa expedita con ADIVAC, en mujeres o otra institución para la atención inmediata de víctimas, y si hay un directorio de estas para poder acceder. Adelante, maestra Ana. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, la alcaldía tiene contacto directo en primera instancia con las instituciones de los gobiernos, el gobierno de la ciudad, y de manera pues muy cercana con Sara,
que es la Luna de Azcapotzalco, con el Centro de Justicia para las Mujeres, con la Fiscalía Territorial, que está ahí a unos cuantos pasos de la alcaldía, y también tenemos, bueno, acceso o los directorios de organizaciones de la sociedad civil o de instituciones como el CTA o el ADIVAC que nos están preguntando. O sea, tenemos los directorios para ser utilizados en caso que se requiera. Entonces, sí, la alcaldía, hay un directorio, la Secretaría de las Mujeres subió a su página y a la página del gobierno de la ciudad un directorio de las instituciones de toda la ciudad que dan servicios y atención a las mujeres en situación de violencia. Entonces, ahí pueden consultar todos los servicios e instituciones que hay en la Ciudad de México, no solamente en la alcaldía Azcapotzalco, sino en todas. Ahí están, pues, instituciones de salud, de procuración de justicia, de atención también especializada, por ejemplo, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, etcétera. Muchas gracias, maestra Ana, por esa respuesta. Y pasamos con la licenciada Mónica. Por ahí la audiencia nos pregunta que si en estos momentos, ¿cuál es el ABC como principio para dar seguimiento a solucionar esta violencia? ¿Qué hacemos, sociedad, autoridades e instituciones? Adelante, licenciada Mónica. Pues un poco reitero los elementos que expuse en mi intervención anterior. Digamos, ya hay una ruta muy clara que ya mis compañeras han mencionado sobre cuál es el acceso, digamos, en el caso que una mujer quiera denunciar. Hay muchos casos que las mujeres no pueden denunciar porque a veces no es fácil denunciar, ¿no? O sea, yo siempre digo, las mujeres no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando, con esta conformación de un sistema patriarcal, un sistema de opresión, un sistema donde se nos ha educado mucho a callar y a aguantar y a normalizar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a veces es muy difícil que las mujeres denuncien. Sin embargo, creo, vuelvo a reiterar el papel que tiene la ciudadanía también en fortalecer estas políticas públicas, el pedir esta rendición de cuentas y el hacer el acompañamiento a las víctimas en las distintas instituciones, ¿no? Yo creo que la experiencia que yo tengo, o sea, conozco muy bien el trabajo que hacen las lunas, el trabajo que hacen dentro de algunas alcaldías, y que bueno, pues a veces no es suficiente porque desafortunadamente tampoco hay los suficientes recursos para atender, el personal a veces se encuentra en unos niveles de burnout, de un síndrome de quemado con mucho desgaste emocional también. Atender a la violencia no es fácil, ¿no? Implica como mucho trabajo, también personal y emocional. Y en ese sentido, yo también me parece que la intervención ciudadana, el saber de que si mi vecina está siendo víctima de violencia, bueno, también yo como parte de esa comunidad tengo una responsabilidad también comunitaria. Entonces, yo ahorita últimamente cada vez le apuesto más a las redes comunitarias, a la conformación ciudadana y a la intervención, ¿no? O sea, la violencia no es solamente un problema como antes, ¿no? De que, no, pues no se hablaba de violencia, las mujeres no hablaban porque pues era una cuestión personal, ¿no? Era una cuestión individual, familiar. Creo que esto ya está en la agenda, afortunadamente está en la agenda. Creo que también han cambiado, las mujeres jóvenes también están en otro proceso y muchos hombres jóvenes, cuando uno se acerca a las redes y yo ya me doy cuenta que muchos hombres jóvenes también están en procesos de deconstrucción y en procesos de pensarse una masculinidad distinta a esta masculinidad hegemónica, tóxica, que tampoco, insisto, tampoco les hace bien a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia sería
digamos, Estado, comunidad, como tener un combo ahí, ¿no? No solamente la parte que le corresponde al Estado, que es importante, la parte que le corresponde a la víctima, a la familia, etcétera, y a la comunidad. Yo creo que aquí también tenemos una responsabilidad comunitaria porque, vuelvo a insistir, la violencia no solamente afecta a la víctima, sino afecta a la sociedad en el conjunto. Nadie sale ganando, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí como, no sé, estoy pensando en un diagnóstico que se hizo el año pasado en Azcapotzalco. Una de las violencias más frecuentes hacia las mujeres era la violencia en los espacios públicos, ¿no? Que esto lo vemos no solamente ahí, sino en distintas alcaldías, en distintos municipios del país, etcétera. Entonces ahí, bueno, pues cuál es exigir que se tenga alumbrado, que se tenga, como decía una regidora en el estado de Guerrero, un foco puede cambiarle la vida a una mujer, ¿no? Entonces desde ahí también tenemos nosotros pues, que trabajar como comunidad, como sociedad, como ciudadanía. Gracias, licenciada Mónica. Pues le vamos a hacer una pregunta a la licenciada Sara. ¿Qué autoridades pueden dar un seguimiento, orientación o apoyo psicológico a las hijas o hijos de las víctimas de violencia? Adelante, licenciada Sara. Muchas gracias. Bueno, está el CABI, por ejemplo, que da la atención a menores, ¿no? Hay otros espacios también de la Procuraduría que pueden dar la atención. En las lunas contamos con, pero no en todas, o sea, realmente hay muy poquitas psicólogas infantiles como para poder dar una atención integral tanto a la mujer que acude a grupos de terapia como a sus menores hijos e hijas. Pero pueden ser algunos espacios de procuración de justicia que dependen de la fiscalía. Ellos les dan una atención integral tanto a las mujeres como a sus hijos, hijas, ¿no? A veces nosotras cuando necesitamos una intervención para los pequeños también contamos con el DIF, ¿no? Tenemos una cercanía también con esta institución y también pueden ellos brindar el apoyo. Están en el caso de adolescentes están las nubes, ¿no? Tenemos la más cercana de Azcapotzalco, la que está en Miguel Hidalgo, saliendo del metro Colegio Militar, que sería como entre otras instancias. Muchas gracias, licenciada Sara. Y muchas gracias por su participación. Sin duda contribuyen a enriquecer mucho nuestro conocimiento y actitudes respecto al tema. Para terminar con nuestro webinar, enfatizamos que existen diferentes tipos de violencia física, sexual, psicológica y económica contra las mujeres que ha ido en aumento en el confinamiento por los estragos generados por la COVID-19. Y las cifras y estadísticas son un buen ejemplo para ir midiendo la incidencia y comportamiento de la violencia de género para que gobierno, sociedad civil y ciudadanía puedan crear política pública para contrarrestar y prevenir este tipo de violencia. Sin embargo, es muy importante trabajar desde el ámbito familiar y comunitario a través de la activación ciudadana en procesos que nos ayuden a fortalecer el tejido social, es decir, dar herramientas a vecinas y vecinos para fortalecer los lazos familiares y estilos de crianza en un marco de cultura de la legalidad, como lo que nosotros venimos realizando en Azcapotzalco, con el que a través de los talleres de padres y madres tratamos de evitar la violencia en los hogares. Es muy importante educar desde las edades más tempranas en una cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos y fomentar la empatía. Y para finalizar, es muy importante mencionar la relevancia de saber las instancias donde puedo realizar una denuncia por violencia familiar o de género, conocer nuestros derechos y tener todas las herramientas indispensables para poder acceder a la justicia penal de forma gratuita, pronta y eficaz. Para finalizar nuestra actividad, hacemos un llamado, los invitamos a ser parte de la red, a inscribirse a los talleres de formación de facilitadores en cultura de la legalidad, al de padres y madres de familia, monitores de juzgados cívicos y ministerios públicos. Estos talleres permiten tener una ciudadanía más activa con competencias básicas para exigir colaborar con las autoridades y así mejorar la seguridad ciudadana. Síguenos en redes sociales para estar al pendiente de las fechas de inscripción de nuestros talleres y de los siguientes webinarios. Antes de irnos, nos gustaría seguir leyendo las sugerencias o comentarios que tengan del webinar, por lo que les compartiremos un link, una breve encuesta del chat para que ahí escriban sus sugerencias. La grabación de este webinario la encontrarán en unos minutos en nuestro Facebook.
Antes de irnos, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad, miembros del nodo, facilitadores, líderes juveniles, monitores de ministerios públicos y juzgados cívicos, al público en general y, por supuesto, a la maestra Ana Viveros, licenciada Mónica Zárate y a la licenciada Sara Moreno por su extraordinaria participación en el webinario. México Unido contra la Delincuencia les agradece haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves. Buena tarde a todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.